todo lo que contestaron es correcto. Hemos aprendido todo lo que Dios le dio al hombre en el huerto, en su bondad y su misericordia, y tiene que ver con árboles buenos para la vista, árboles buenos para comer, árboles buenos que iban a producir el árbol de vida, por ejemplo, iba a producir en el hombre vida eterna. Y entonces Dios le dijo que comieran de todos los árboles que estaban en el huerto, a excepción del árbol que estaba en el centro, uno de los árboles que estaba en el centro, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿se acuerdan? Y entonces aprendimos también que Dios en su misericordia le dio al hombre mandamientos positivos, ¿sí? Que eran que tenía que labrar, que tenía que guardar, ¿sí? Y tenía que abstenerse de comer del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, todo eso Dios se lo dio al hombre para que el hombre encontrara deleite, ¿sí? Entonces, esa es la palabra clave entre todo el Génesis y el Edén. Y si quieren tomar notas, escriban que la palabra clave en el huerto del Edén es deleite. Entonces, Dios lo que básicamente hizo fue decirle al hombre que labrara, que guardara, que comiera de los árboles del huerto y se abstuviera del árbol de la ciencia del bien y del mal para que encontrara deleite, para que encontrara placer, ¿sí? Esa era la razón por la cual Dios había dejado el huerto del Edén, ¿ok? Alex, bienvenido. Solo te pido, por favor, si puedes mutear el micrófono, por favor. Alex. Gracias. Entonces, en eso hemos estado, pero ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros y con la voluntad del hombre? Para empezar, tiene mucho que ver, porque resulta ser que Dios le dejó eso al hombre y el hombre en ingratitud no hizo el trabajo que tenía que hacer. Y básicamente no encontró la satisfacción o el deleite que Dios esperaba que encontrara en ese lugar. Y eso, mis queridos hermanos, eso no es muy diferente de lo que sucede hoy en día con nosotros. Y la verdad es que nosotros solo basta ver lo que vivimos en nuestro día a día, solo basta ver lo que hoy experimentamos en nuestro día a día para darnos cuenta que nosotros estamos llenos de ingratitud también. Y estamos llenos de básicamente insatisfacción por lo que Dios nos ha dado. Y tristemente el cuadro de Adán y Eva que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, es un típico caso de personas que no se sintieron satisfechas con lo que Dios les había dado y desearon más. Entonces, todo eso es lo que hemos estado aprendiendo. Y bienvenido también, Oscar. Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Por favor, a los que van entrando, les solicito y les pido de la forma más amable que silencien sus micrófonos, por favor. Cuando tengamos la oportunidad de compartir, pues le vamos a quitar el silencio, pero ahí denle clic a la pantalla y ahí está la figura del microfonito. Eso, siléncienlo, por favor, para que no se meta ruido en el estudio, por favor. ¿Ok? Entonces luego aprendimos que Dios también dejó este árbol de la ciencia del bien y del mal, y que este árbol representaba el bien y el mal. ¿Se acuerdan de eso? Y aprendíamos qué es este bien y qué es este mal. En realidad no es un mal moral, porque les explicaba la vez pasada y les decía que Dios no puede producir un mal moral. ¿Qué es un mal moral? Es decir, Dios no puede producir en nosotros pecado. Dios no puede producir en nosotros que nosotros mintamos o engañemos. ¿Sí? Me explico. O sea, Dios no puede venir y producir en nosotros el deseo de mentir, porque eso es imposible, porque es contrario a su naturaleza. En realidad, la maldad moral lo que es ausencia de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios pone este árbol de conocimiento del bien y del mal, porque en pocas palabras lo que Dios quería era que el hombre experimentara tanto el placer y la satisfacción como conocer empíricamente o por sabiduría el mal, ¿sí? Es decir, el dolor, la adversidad, pero por sabiduría. Es decir, el hombre iba a saber qué era estar en el placer, ¿verdad? Estar en el huerto del Edén y saber qué era pasar adversidad por no estar ahí. El hombre lo iba a saber todo por conocimiento empírico, todo por aprender a comer del árbol de la vida, ¿sí? La palabra de Dios dice que el árbol de vida es el Señor Jesucristo. Ya lo hemos explicado, lo hemos estudiado, ahí están los estudios grabados, no los he subido, pero ahí están grabados. Y la palabra de Dios nos dice que el árbol de vida es el Señor Jesucristo y Él es la sabiduría. Entonces, les explicaba la vez pasada, me acuerdo yo, en la última reunión, yo les decía que Dios no está interesado no estaba interesado en hacerle pasar al hombre
por la que Dios estaba interesado en que el hombre aprendiera sabiduría sin necesidad de experimentar el dolor o el quebranto, ¿sí? Pero ahí es donde viene nuestro tema. La voluntad del hombre se inclinó hacia la oferta que tenía que hacerle Lucifer, ¿sí? Y ese va a ser mi tema de ahora, cómo la serpiente engañó a la mujer y al hombre. Así es que ese es nuestro tema de hoy. Si se dan cuenta, estoy tratando de mostrarles cómo Dios, por un lado, en un lado de la balanza, puso la oportunidad para que el hombre escogiera por su voluntad, pero por el otro lado de la balanza, Dios también permitió, y escuchen esto, quiero ser muy claro con eso, permitió que la voluntad del hombre fuera probada para ver qué es lo que él iba a escoger. Para que haya una elección, hermanos, para que haya una decisión, tienen que haber oportunidades, ¿sí? Eso es muy importante que lo entiendan. Para que yo tome elecciones, tienen que haber oportunidades. Es decir, si yo voy a escoger por A o por B, significa que tiene que haber las dos opciones, pero si solo tengo la opción A, no tengo capacidad de elegir. Y Dios no estaba buscando hacer robotcitos. Dios estaba buscando gente, o estaba buscando que la persona o que el ser humano lo amara a Él por lo que Él tiene para ofrecerle. Tristemente, y como estamos hablando del ejemplo de Adán y Eva, y que no es muy diferente a nosotros, estamos hablando de que Adán y Eva lo que realmente hicieron fue escoger por lo que Lucifer tenía que ofrecerles, ¿sí? Entonces les decía yo hace un rato, no somos muy diferentes a ellos realmente. No tenemos por qué decir es que este Adán y esta Eva, ellos los voy a ir a buscar al cielo para darles duro cuando llegue al cielo. Sino que más bien tenemos que vernos a nosotros mismos, porque resulta ser que esa misma naturaleza humana corrupta está en nosotros y nosotros hacemos lo mismo muchas veces, ¿sí? Tenemos la oportunidad, Dios nos pone A y B. ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a escoger por mi voluntad o vas a escoger por la voluntad de Lucifer? ¿Vas a escoger por el bien o vas a escoger por el mal? Entonces, es algo muy básico, es algo muy sencillo con respecto a eso. Ok, pero entonces, váyanse por favor a Génesis capítulo 3. En pocas palabras y en resumidas cuentas, lo que estoy tratando de decirles, mis queridos hermanos, es que Dios básicamente, eh, el mensaje del Señor en todo esto es que cuando buscamos éxito, felicidad y placer afuera de Jesucristo, que es el árbol de la vida, entonces nosotros estamos contra la voluntad de Dios. Y consecuentemente estamos invitando al látigo del mal, de la adversidad, del sufrimiento, ¿ok? Que acompaña esta clase de placer. Entonces, es serio esto que les estoy diciendo, mis queridos hermanos. Y es un tema maravilloso y extenso y súper amplio, pero necesito que lo entiendan, por favor. Todo lo que tenga que ver, que produce placer lejos de la voluntad de Dios, es algo que tarde o temprano va a engendrar dolor y adversidad en nosotros. ¿Sí? Se lo voy a decir otra vez si lo quieren apuntar en las notas que siempre toman, ¿sí? Todo lo que produce placer fuera de la voluntad de Dios es algo que tarde o temprano va a traer adversidad a mi vida. Pónganle el tema que quieran y pónganle el título que ustedes quieran o el nombre que ustedes quieran, pero todo tipo de placer o dolor, perdón, todo tipo de placer o satisfacción, éxito, que no está debajo de la voluntad de Dios, tarde o temprano va a tener una consecuencia, va a tener un sufrimiento, una pena, una adversidad tarde o temprano. No existe tal cosa como la gente, por ejemplo, dice, este como le va bien y está lejos del Señor, no ama al Señor, hace las cosas corruptas, hace las cosas malas. Y no existe tal cosa como que esa persona se va a ir de este mundo sin pagar lo que hizo. Y si llegara a pasar que se fue de este mundo sin pagar lo que hizo, mis queridos, una noticia, en el mundo próximo pagará lo que hizo en esta tierra. Entonces, si lo ven, siempre, oigan esto, siempre esta es una ley y un principio espiritual básico y es fundamental en nuestro cristianismo, debería ser fundamental en nuestro cristianismo. Es decir, todo lo que produce placer que no está en la voluntad de Dios produce adversidad, pena y sufrimiento. Esto fue lo que pasaron Adán y Eva en el huerto del Edén. Si se dan cuenta, es el mismo principio. Es exactamente lo mismo. O sea, ellos buscaron placer, satisfacción en comer el fruto prohibido y lo que cosecharon fue adversidad porque estaba debajo, estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces, miren qué importante es conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios. Miren qué importante es entender cómo funciona esa voluntad y escoger por esa voluntad. Sí, todo eso es lo que estamos hablando, si se dan cuenta, voy a mencionar algo ahorita aquí, esto es un concepto nuevo quizás para muchos, pero es importante. Dios creó al hombre en el huerto del Edén para que el hombre pudiera conocerlo, ¿sí?
para que el hombre pudiera relacionarse con él, y a medida que se relacionaba con él y lo podía conocer más, el hombre podía decir que quería más de esa voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, es lo que sucede con nosotros ahora también. Dios está buscando y está haciendo, permitiendo muchas cosas para que podamos conocerlo a Él. Eso fue lo mismo que le permitió a Adán y Eva en el huerto. ¿Para qué Dios tenía la intención de permitir que ellos lo pudieran conocer? La respuesta es porque Dios buscaba que ellos escogieran por Él, ¿sí? Ahora, lo que Dios estaba buscando era que la voluntad del hombre, recién creada, perfecta, intacta y virgen, buscara unirse con la voluntad de Dios y conformaran un matrimonio de la voluntad, ¿sí? Espero estarme dando a entender con eso que les estoy diciendo. La voluntad virgen del hombre, o la voluntad recién nacida del hombre, Dios la creó de esa forma para que por medio de la experiencia del deleite en el huerto del Edén, ellos pudieran unir su voluntad con la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque lo que sucedió es que ellos escogieron la voluntad de Lucifer para casar, por así decirlo, su voluntad con la voluntad de Lucifer. Y ahí fue donde se llevó a cabo la unión esta que trastornó y que cambió todo el entorno y toda la historia del hombre. ¿Sí lo ven? ¿Me estoy dando a entender? Sí, perfecto. Ok, entonces vámonos por favor a Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ok? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esto es tremendo porque si ustedes se dan cuenta, lo que la serpiente básicamente hizo fue traer la atención de la mujer, la mirada de la mujer y ponerla en el árbol. ¿Por qué la serpiente no indicó a la mujer que viera el árbol de la vida, por ejemplo, que estaba ahí? ¿Por qué la serpiente no le indicó, por ejemplo, a la mujer que viera los árboles que estaban ahí? ¿Por qué hizo que ella pusiera su mirada en ese árbol particularmente? Y quiero que analicemos un poco este asunto de que la conversación que ellos tuvieron, ¿ok? Lo que la serpiente quería hacer en esto, mis queridos hermanos, y pongan atención en esto, por favor. Lo que la serpiente quería hacer en esto era probar la revelación que tenía la mujer del mandato de Dios originalmente. ¿Ok? ¿Sí me entienden eso? Lo que la serpiente venía y que quiso hacer fue probar qué tanto sabía o qué tanto entendía la mujer lo que Dios había dicho acerca de ese árbol. Y, ¿qué creen? Sorpresa, se encontró con que la mujer no estaba preparada o no tenía en sí misma una revelación avivada, una revelación fresca y viva de lo que Dios había dicho con respecto a ese árbol, ¿sí? Quiero que noten varias cosas. Por ejemplo, dice la serpiente era astuta, ¿ok? La serpiente era astuta. ¿Qué significa eso? Bueno, la serpiente era mucho más inteligente y era mucho más astuta que todos los animales que estaban ahí. Y mis queridos hermanos, esta serpiente es una figura de Lucifer, es una figura de nuestro enemigo, quien trata de meterse de la forma más astuta. Cuando hablamos de astucia, hablamos de no darse cuenta de lo que él está tratando de hacer muchas veces. Y quiero que pongan su atención en eso, mis queridos hermanos, porque resulta ser que la mayor parte del tiempo que el enemigo quiere levantarse para hacernos caer, para hacernos tropezar, trabaja de una forma en que no nos damos cuenta, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo, porque en la medida en la que yo me doy cuenta cómo trabaja el enemigo y cómo quiere engañarme el enemigo, entonces en esa misma medida yo puedo prepararme. Y eso fue lo que les pasó a Adán y Eva, no estuvieron listos, no estuvieron preparados. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que la palabra del Señor es como una espada de doble filo, aguda, pero resulta ser que si la palabra de Dios no está avivada en nuestro corazón y no tenemos el fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, vamos a encontrarnos con que esa espada es una espada sin filo,
es una espada que no tiene vida, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando tenemos la espada de la palabra y no tenemos una relación personal con Dios. Eso es lo que pasa cuando tenemos el hábito de leer, por ejemplo, pero no tenemos el hábito de orar y de dejar que el Señor encienda esta palabra en nosotros. Por eso es muy importante que entiendan eso, mis queridos hermanos, ¿ok? Porque la palabra de Dios es una espada que tiene que ser afilada, que tiene que ser vivificada, encendida en nuestro corazón por el Espíritu Santo, por la experiencia del día a día, ¿ok? Y lo que eso va a generar, si quieren apuntar esto, lo que la palabra viva en nosotros va a generar es fe, reverencia y obediencia al Señor. La palabra viva, es decir, la palabra encendida en nuestro corazón va a generar en nosotros fe, reverencia y obediencia al Señor. Ahora, les hago una pregunta. Solo contéstenme así en el video si sí o no. ¿Qué piensan ustedes? Si yo tengo la espada de la palabra, pero no está vivificada por el Espíritu, vivificada por mi vida de oración, vivificada por meditar en el Señor, ¿es una espada que sigue teniendo fuerza, sigue siendo eficaz o no? ¿Qué piensan ustedes? Dicen que no. O sea, yo puedo tener toda la palabra que ustedes quieran, la Biblia que ustedes quieran, pero si es una palabra que no tiene vida en mí, si es una palabra que no está vivificada por el Espíritu, va a ser una palabra que no va a ser eficaz en contra de mi enemigo. ¿Ok? Y esto fue exactamente lo que pasó en el huerto del Edén. Dios había dado sus mandatos, Dios había hablado con ellos, les había dicho qué es lo que tenían que hacer, les había dado instrucciones sobre qué es lo que no tenían que hacer. Pero puesto que no había en ellos esta palabra avivada en sus corazones, ellos tenían sus defensas bajas, por así decirlo. Ellos no tenían la fuerza de la espada de la palabra para poder contestarle al enemigo, de la misma manera que lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Le dijo, si tú eres hijo de Dios, o si tú eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Entonces, esa palabra que salió de Jesús, esa espada que salió de Jesús, de la boca de Jesús, era una espada que estaba viva, era una espada que estaba vivificada por el Espíritu. Entonces, este es el primer punto que les quiero decir, hermanos. El enemigo va a querer actuar astutamente en contra de nosotros, va a querer meterse por cualquier lado, por cualquier forma y encontrar nuestros vacíos, encontrar nuestras debilidades. Y la primera cosa que tenemos que entender, que fue lo que no hicieron ellos, es que tenemos que tener viva la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que dejar que la palabra esté vivificada en nuestro corazón para que podamos estar listos y enfrentarnos al enemigo, enfrentarnos a lo que él quiera hacer, ¿sí? O quiera engañarnos. Entonces, en lugar de eso, pues el enemigo se encontró una espada que no tenía filo, que no era eficaz, ¿sí? Y entonces, pues hizo que ellos cayeran en sus engaños y en sus mentiras. Ahora, resulta ser, mis queridos hermanos, que si siguen analizando la conversación de ellos, vino él y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es si lo quieren ver así, cuál es la primera estrategia que el enemigo va a querer usar en contra de nosotros? Hay gente que les va a decir que va a querer ocupar ocultismo, brujería. No. ¿Saben cuál es la primera estrategia que el enemigo, o la primera tentación que el enemigo va a querer poner? Es dudar. Dudar. Eso es muy importante, hermanos. Lo primero que el enemigo va a querer hacer siempre para acercarse a nosotros, para empezar a movernos, a dañarnos, es dudar. ¿Qué hace la duda? La duda lo que hace es abrir una puerta para que nosotros nos separemos de la verdad de Dios. Abrir una puerta para que nosotros nos separemos de la verdad o del mandamiento que el Señor ha dado. Y quiero decirles algo, no sé si vamos a alcanzar a llegar ahí por el tiempo, me parece que no, pero en los próximos días, y tal vez podemos tener esa reunión dentro de 15 días también, si les parece, en los próximos días vamos a estudiar esta sabiduría que tenía la serpiente, esta astucia, porque era una sabiduría corrupta, ¿ok? Pongan si quieren eso, escríbanlo, eso es muy importante. Lo que él tenía era una sabiduría corrupta, ¿ok?
Entonces, lo que hizo la serpiente fue con su sabiduría corrupta atrapar, ¿sí?, la obediencia del hombre. Atrapar la obediencia del hombre. Esa sabiduría lo envolvió a tal grado que él no se dio cuenta en qué momento se fue hacia donde la serpiente lo quería llevar. Ellos tenían una voz, ellos tenían ya el mandato que el Señor les había dado, pero ellos pasaron de largo ese mandato, pasaron de largo lo que el Señor les había dicho y abrazaron la voz de la serpiente. Entonces, si se dan cuenta, hay un peso. Ellos le dieron más peso a la voz de la serpiente que a la voz que Dios había hablado, que había dicho. ¿Ok? Entonces, vean esto, por favor. La duda es el primer ataque, la duda es el primer plan o primer ataque que el enemigo siempre va a hacer en contra de nosotros, para hacernos dudar, valga la redundancia, o para hacernos sentir inseguros acerca de lo que Dios ha dicho. Y eso funciona en cualquier ámbito de la vida, en cualquier cosa de la vida, el enemigo siempre va a querer venir a ponernos duda. Por ejemplo, esto que estamos pasando ahorita del coronavirus, de la pandemia. Lo primero que el enemigo va a venir a hacer básicamente es a poner duda en nuestro corazón, a poner incertidumbre en nuestro corazón. ¿Ya les ha pasado a ustedes cómo se han sentido estos días? ¿Verdad que uno se empieza a sentir con incertidumbre y qué va a pasar? ¿Y será que el negocio no va a despegar? ¿Y será que mi trabajo me lo van a quitar? ¿Y será que las ventas se van a caer? ¿Y será que cuando regrese me van a decir que ya no me van a poder pagar? La duda es lo primero que el enemigo empieza a soltar siempre. Ese es el primer veneno que la serpiente siempre va a soltar en nuestra mente, en nuestro corazón, si nosotros se lo permitimos. ¿Ok? Entonces, vean esto, porque vino la estimada Eva, ¿verdad? Y lo que hizo fue cambiar lo que Dios había dicho. Ahora, cuando la serpiente la enrolló con su sabiduría corrupta, fue mucho más astuta que los animales, ¿verdad? Porque era astuta. La enrolló con su sabiduría corrupta y entonces la mujer cayó y en pocas palabras ella cambió la verdad que tenía de Dios o la revelación que tenía de Dios. Ahí ven con ustedes cómo cuando ella vino, como la serpiente vino a probar la revelación que tenía la mujer, se encontró con que ella no estaba avivada, no tenía la espada encendida, no tenía la espada avivada de la palabra y entonces torció todo. ¿Sí? Ahora, yo sé que están pensando y van a decir, pero es que la mujer, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más con el hombre que con la mujer. ¿Ok? Tiene que ver más con el hombre que con la mujer. Entonces vean esto. Viene ella y le agrega la palabra o le agrega la frase, no la tocaréis. ¿Sí? Revísenlo, vean lo que les estoy diciendo. La serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Número 1, la serpiente en esa pregunta mezcló verdad y error, verdad y mentira. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, Dios en realidad sí dijo que no podían comer de todos los árboles del huerto. Pero era solamente un árbol del que no podían comer, no era de todos los árboles del huerto. Entonces la serpiente cambió esta pregunta y dijo, ¿así que Dios les ha dicho que no tienen que comer de todos los árboles? ¿Sí? ¿Ven cómo la serpiente tomó esta verdad y la transformó en una mentira? Entonces, solo con ese hecho de transformar o trastornar la verdad con la mentira, hizo un hecatombe ahí en la mente de la mujer. ¿Sí? Y la siguiente respuesta es increíble. Le dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y vean esto, ni le tocaréis. ¿A qué hora Dios le dijo a la mujer y al hombre que no lo podían tocar? No se lo dijo nunca. Para que no muráis. Ahora, quiero que pongan su atención en algo, por favor. La palabra para que no muráis, ¿sí? Si pueden subrayarlo, si pueden escribirlo, para que no muráis. Si ustedes se van al diccionario hebreo y trazan la palabra para que no muráis o para que no muráis, esa palabra es pané, en hebreo es P-A-N-E, pané. Y oigan lo que quiere decir. Quiere decir, quizás, posiblemente, podría ser, tal vez o acaso. ¿Ok?
Ahora, lo que pasó en ese caso, en esta conversación, es que la mujer quiso poner un cerco más alto, poner el estándar que el Señor les había pedido, los mandatos que el Señor les había pedido mucho más altos. Y eso nos habla de que ella tenía una idea equivocada de cómo era Dios. Eso es muy interesante porque tanto la mujer seguramente como el hombre habrán tenido un concepto erróneo, equivocado de Dios. Habrán pensado en su mente, en su corazón, cuando la serpiente los probó, habrán pensado que Dios era un Dios severo, que Dios era un Dios muy estricto, que Dios era un Dios que demasiado difícil lo que había puesto. Y esto se revela por lo que ella dijo, porque ella dijo, ni le tocaréis. Dios nunca dijo eso, ¿sí? Dios nunca dijo que no podían tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dijo que no lo podían comer. Pero si se dan cuenta, ella empezó a cambiar todo eso. La serpiente entró con sabiduría corrupta, movió todo, cambió, mezcló verdad y mentira, y la mujer cayó redondita en eso, ¿sí? Y resulta ser que, como lo diga, la palabra pané, que quiere decir posiblemente, la mujer le estaba diciendo en pocas palabras a la serpiente, mira, Dios nos ha dicho que no podemos comer de todo árbol del huerto, ni podemos tocarlo, el árbol que está en medio. Uno, no, Dios no dijo eso. Número dos, y le dijo, porque probablemente muramos, ¿sí? La mujer le dijo, probablemente muramos, porque quizás podría ser que nos muramos. Ahora les hago una pregunta. ¿Dios dijo eso? Dios le dijo a la mujer, mira, o al hombre, si comen de esto, ¿es posible que ustedes se mueran? No, ¿verdad? Si van a encontrar la respuesta a un capítulo atrás, si se van a Génesis capítulo 2. ¿Ok? Versículo 17. Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Ahora quiero que noten que Dios no estaba diciendo, miren, si ustedes comen de ese árbol, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, podría ser que se mueran. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, si ustedes comen de ese árbol, ciertamente tengan por seguro, ni lo duden, que van a morir. ¿Sí lo están viendo, mis queridos hermanos? ¿Ven cómo la serpiente trastornó todo en esa conversación? Usó su sabiduría corrupta para envolver a la mujer y la mujer terminó cayendo en el juego de ella. Y después el hombre también cayó redondito sin ningún tipo de restricción ni de resistencia de nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Pues para empezar, como les digo, la serpiente es el primer ataque que va a usar siempre contra nosotros, va a ser la duda, la incertidumbre, hacernos dudar de lo que Dios ya dijo, de lo que Dios ya hizo en nosotros. La serpiente va a venir a ponernos la duda, aquella duda de, pero si vos, a saber si salvo sos, a saber si vas a alcanzar a llegar a la nueva ciudad, a saber si vas a alcanzar a ser la esposa. Y ya Dios dijo que tal cosa. Siempre el enemigo va a querer entrar a donde nosotros estamos por medio de la duda y del engaño. Pues depende de nosotros aceptar sus mentiras o apegarnos a la palabra del Señor y dejar que la palabra del Señor esté vivificada en nosotros para que la palabra sea una espada que nos defienda del enemigo. ¿Sí me entienden? Pues eso es muy importante, mis queridos hermanos. Ahora, esto lo tengo que decir porque es real, ¿verdad? Esta serpiente o este Lucifer, el enemigo, al día de hoy sigue inyectando el mismo veneno en la gente y sigue diciéndole al hombre que si el hombre prueba placeres que no están en la voluntad del Señor, probablemente puede morir, pero probablemente no le puede pasar nada. Si se dan cuenta, ese es la misma forma de operar de la serpiente sigue vigente hasta hoy. Él sigue yendo y diciendo, no, tranquilo, no pasa nada. Si nadie se da cuenta, no va a pasar nada. Es exactamente la misma forma de operar hasta el día de hoy. Entonces es difícil y es complicado, hermanos, pero es real. Contra esto nos enfrentamos. Este es el enemigo que tenemos que vencer. Y solo lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios, de estar claros en que la palabra esté vivificada en nuestro corazón. ¿Sí? Y es importante entender, pero la gente tiene que saber que el pecado engendra muerte.
el pecado, cualquier índole que sea, engendra muerte tarde o temprano si no nos arrepentimos delante del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ahora si se dan cuenta, en el versículo 4 y 5 otra vez de Génesis 3, son tan amables, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está contestando la serpiente ahí? Eso es mentira, ¿verdad que sí? Está contradiciendo total y absolutamente lo que Dios había dicho. Dios dijo, el día que coman de ese árbol van a morir. Pero luego viene la serpiente y dice, no, 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 no van a morir. Eso es una oposición total y directa y absoluta a la palabra de Dios. Así es el enemigo. Se antepone o hace todo en contra del Señor. Luego dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oigan eso. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, otra vez. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, la versión Reina Valera antigua o la versión King James traduce esto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Oyeron eso? Seréis como dioses. Ahora, si me permiten aquí, voy a hacer uso de algo que me enseñaron hace poco. Voy a irme a hacerles un pequeño dibujito para que vean algo. Pregunto, ¿ven mi pantalla? ¿Ven el escritorio de mi... aquí? ¿Se ve? Ok. Entonces vean esto. Voy a dibujar una balanza aquí. Permítanme, por favor. Vamos a dibujar una balanza aquí. Y de este lado vamos a poner ¿siguen ahí, hermanos? ¿Sí? Ok. Sigo dibujando entonces. No los puedo ver ni oír ahorita, así que vamos a ver. Dice la Biblia que cerró los ojos a la verdad. Y por el otro lado, abrió los ojos. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Básicamente lo que Lucifer hizo en este caso fue que cerró los ojos a la verdad y abrió los ojos al dolor y a la muerte. Ahora, cuando el hombre aceptó la voluntad de Lucifer, lo que en realidad fue que él pasó a conocer por experiencia propia que era el dolor y la muerte, y para él fue entonces un tanto desconocido o bien desconocido la verdad de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Que entiendan ustedes que por un lado de la balanza, Dios al ofrecerle al hombre su voluntad era, el deseo de Dios era que el hombre lo conociera y conociera todo esto por sabiduría, no por experiencia. ¿Sí? Pero viene Lucifer y le hace este ofrecimiento al enemigo, perdón, al hombre. El hombre lo toma, abraza esta voluntad, abraza la sabiduría corrupta, y en realidad lo que hizo fue abrirle los ojos
a la mortalidad, al dolor, a la adversidad y cerrarle los ojos al hombre acerca de la verdad. ¿Ok? Ahora, esto es lo importante, mis queridos hermanos, porque Dios deseaba que la voluntad del hombre se mantuviera justa, perfecta, inocente delante de él. Pero el hombre escogió la voluntad de la serpiente y la sabiduría corrupta de la serpiente. Y entonces el hombre tuvo necesidad de conocer por experiencia propia lo que era salirse de la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Ahora, lo que sucede con el ofrecimiento de la serpiente fue que ella le dijo a la mujer y al hombre en este caso, le dijo, miren, con los ojos nuevos que ustedes van a tener, van a poder conocer, van a poder ser Dios. Ahora, en eso de por sí mismo, mis queridos hermanos, ya les dice que ellos nunca estuvieron satisfechos con cómo eran o con cómo se sentían en el huerto, sino que siempre buscaron más, siempre quisieron sentirse más, siempre quisieron ser más. Y ese es un problema que ustedes saben que le da lugar al orgullo, a la soberbia y a la vanidad. ¿Sí? Siempre querer más, siempre pensar que merecemos más. Básicamente lo que hace, mis queridos hermanos, es preparar nuestro corazón para esto, preparar nuestro corazón para ir escalando según nosotros en un ascenso que lo único que nos está llevando es lejos del Señor. ¿Ok? Ahora, vino la serpiente y le dijo, pues no, mira, Dios sabe que si tú comes de ese árbol, de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer como Él conoce. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, toda esta sabiduría corrupta, lo que ella quería hacer básicamente era que el hombre y la mujer fueran independientes de Dios. Y al contrario, lo que Dios buscaba era que el hombre fuera dependiente de él. Disculpen, por ahí hay un audio que está haciendo. Ok, ahí está. Gracias. Ok. Ahora, ¿por qué los estoy llevando en todo esto? Porque necesito que entiendan cómo fue que la voluntad del hombre se casó con la voluntad de la serpiente, con la voluntad corrupta, ¿sí? Y entonces quedó trastornado todo lo que Dios había diseñado y había hecho al principio. Ahora, la pregunta aquí sería, seriamente, ahora sí le voy a dar permiso que creo que pueden escribir, ¿verdad? Que pueden escribir. ¿Sí? No se puede. No todos, hay unos que sí se puede. Ah, sí. Ok, pregunta. ¿Cómo hizo la serpiente para que el hombre se interesara en conocer su voluntad o en aceptar su voluntad? Piensen en eso, por favor. ¿Cómo hizo la serpiente para que el hombre se interesara en lo que ella tenía que ofrecerle? ¿Ok? Otra vez se lo voy a preguntar. ¿Cómo hizo la serpiente para que el hombre se interesara en lo que ella tenía que ofrecerle? Se te corta la pregunta, si la puedes volver a repetir sería bueno. Ok. A ver, ¿cómo hizo la serpiente para que el hombre se interesara en lo que ella tenía que ofrecerle? ¿Cómo hizo la serpiente para que el hombre se interesara en lo que ella tenía que ofrecerle? ¿Por qué? Porque el hombre no dijo, no, esto no me interesa, no, esto no es lo que Dios quiere, esto no es algo que va a beneficiarme. Poniéndole una duda. Sembrando duda en el corazón, lo hizo tambalear. Ahí tenemos una respuesta. ¿Alguien más? Pues le puso algo atractivo a los ojos para que lo deseara. Bien, le puso algo atractivo a los ojos, dice, les ofreció un lugar más alto para que se sintieran como Dios. José Miguel dice, le puso una duda. Todas las respuestas están correctas. ¿Alguien más? Lo que usted dijo al principio, hermano, de que Ajá. pobre vida, Perdón, no te oigo. La serpiente llamó su atención porque los tentó y los quiso sentir. Perdón, no vi qué decía ahí.
Está bien, todo lo que han dicho es correcto. Cada una de esas preguntas, si se dan cuenta, lo que la serpiente hizo, Lucifer hizo, gracias a todos por participar, fue agarrar un solo paquete, hacer un solo paquete, como envolverlo en un regalote, ¿sí? Ponerle una chonga bonita, ponerle papel de regalo y llevárselo enfrente al hombre así. Pero todo provenía de la sabiduría corrupta de la serpiente, ¿sí? Es decir, ya les expliqué que la serpiente vino y lo que hizo fue usar su sabiduría corrupta, envolvió a la mujer, le puso duda en el corazón, le puso incertidumbre en el corazón, la hizo dudar de la palabra del Señor, ¿sí? Luego no se quedó solo con eso, sino que mezcló verdad con mentira. Luego le ofreció un lugar alto, le dijo que podía ser como Dios, le dijo que no iba a morir, que no iba a pasar nada. Si se dan cuenta, fue un paquete completo el que la serpiente le armó para que la mujer y el hombre cayeran, ¿sí? Ahora, ¿de qué les estoy hablando con eso? ¿De qué les estoy hablando con eso? Les estoy hablando de que no fue a la ligera. O sea, el enemigo hizo una estrategia completa para que el hombre cayera. Y lo mismo sucede ahora, mis queridos hermanos, porque el enemigo sigue haciendo lo mismo con nosotros hoy. Nos arma un gran paquetote, nos haga un gran regalote que proviene de su sabiduría corrupta. Y hace unos días, hablando con mi esposa, estábamos platicando y me dice ella, porque alguien creo que le preguntó acerca de cómo puede el enemigo conocer nuestros pensamientos, y ella le contestó certeramente: el enemigo no puede conocer tus pensamientos, ¿sí? El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. El enemigo no puede saber lo que usted está pensando o lo que yo estoy pensando, pero puesto que tiene 8,000, 6,000 años de conocer al ser humano, de lidiar con él, de tramar contra él, ¿qué creen ustedes? Que él no sabe al día de hoy cómo atacar al humano, cómo acercarse al humano, cómo llegar con el ser humano, cómo tramar algo en contra del humano, tramar una estrategia contra el ser humano. Por supuesto que lo sabe. Y es experto en eso. Ahora les voy a explicar por qué. Y con eso vamos a ir concluyendo este estudio. Voy a tratar de ver si ustedes pueden, y estamos en esta misma situación, quizás la otra semana vamos a tener otro estudio de esto porque es un tema maravilloso. ¿Ok? Entonces quiero explicarles 4 cosas que la serpiente usó para poder lograr que su oferta fuera atractiva para el hombre. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Por qué es que el enemigo... Perdón, es que se fue rápido la pregunta. Alfredo, ¿ah? Creo que Alfredo es el que escribió eso. Si la volvés a poner, por favor, viejo. Se fue rápido la pregunta. Luego la vamos a contestar, no te preocupes. Pero si la puedes poner, por favor. ¿Por qué el enemigo con lo más débil de cada persona para hacerlo caer? Ah, bueno, por lo mismo que te estoy diciendo. Ahorita vas a ver eso. ¿Por qué el enemigo sabe cuál es tu debilidad más grande? Porque él nos conoce. La Biblia dice que todo eso lo vamos a estudiar ahorita en esta semana. Por eso les digo, nos vamos a meter a estudiar Ezequiel 28 y Isaías 14 la otra semana, si tenemos el estudio de hombres otra vez, porque es un tema demasiado extenso y no lo puedo abarcar en una hora, es muy largo. Pero ahora quiero darles el principio. Ahora vas a entender por qué el enemigo sabe a dónde te aprieta el zapato, porque el enemigo sabe cuál es tu mayor debilidad y por qué te ataca por ahí. Porque él es experto en eso, él conoce bien al ser humano, sabe cuál es la tentación más grande que el ser humano puede tener, sabe cuál es la forma en la que el ser humano puede caer más fácilmente. Ya les dije cómo lo hace. Te envuelve con sabiduría corrupta y quiere poner duda y temor y quiere poner duda y incertidumbre en nuestro corazón. Empezando por ahí, él viene y lo que hace es permitir que el hombre no se afirme en la verdad de Dios. Y por ahí empezó todo. ¿Ok? Entonces, 4 cosas que Lucifer utiliza para básicamente envolvernos y envolver al ser humano y ofrecerle algo que le sea atractivo al ser humano. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla ahorita y vamos a escribir esto y con eso vamos a terminar porque ya va a empezar la conferencia de prensa del presidente y no los quiero evitar de que la vean. Tengan cuidado porque el señor presidente solo a veces le pone alterado a la gente. Yo veo gente que pone en las redes sociales: hay conferencia de prensa, hay que tomarse la pastilla para la presión, porque se pueden imaginar. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla ahorita y les voy a escribir esto para que ustedes lo puedan escribir también ahí en sus notas. ¿Ok? Entonces, estas son 4 cosas que el enemigo utiliza para armar
o para hacer que su oferta sea atractiva para el hombre. ¿Ok? Son 4 cosas. Es porque él tiene sabiduría corrupta. ¿Ok? Sabiduría corrupta. Es porque él tiene talentos. Específicamente son talentos musicales. O en otras palabras, talentos para encantar, para atraer. Perdón, él tiene belleza corrupta. ¿Ok? Y aquí arriba, vamos a poner, este es el 1, este le voy a poner el 2, este el 3 y aquí el 4. ¿Sí? Y en cuarto lugar, posee grandes mercancías o gran cantidad de mercancías. ¿Sí? Ahora, con la ayuda del Señor, mis queridos hermanos, por eso les digo que vamos a tratar la manera de irnos despacio y la otra semana bien, quizás podíamos hacer el tiempo. Quiero empezar a abarcar esta de aquí abajo, que es la sabiduría corrupta, o qué es lo que Lucifer ocupa para básicamente prepararse y engatusar o querer dominar al hombre o engañarlo. Lo primero que utiliza siempre es su sabiduría corrupta, ¿ok? Ideando planes, ideando estrategias para que el hombre caiga. Así fue como Lucifer hizo caer al hombre en el huerto del Edén, por medio de su sabiduría corrupta, ¿ok? Ahora, ¿de dónde obtuvo esa sabiduría? Pues la obtuvo de lo que Dios le dio al principio. Él lo corrompió, él lo volvió malo, él lo utilizó para su propio beneficio, entonces se hizo corrupto. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, voy a dejarlo hasta aquí porque ya son las 8:11 de la noche, ¿sí? Pero necesito, por favor, ahorita que quiten el silencio de sus micrófonos, todos, por favor. ¿Verdad? Sí, correcto. Miren, y entonces, bueno, retomando esto, miren, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Bueno, tiene que ver con lo que hemos estado estudiando, porque les digo, nuestra voluntad se ve gravemente afectada por los ataques del enemigo que quiere levantarse siempre en nuestra contra. Quiere venir y quiere tocar nuestra parte débil, como preguntaba Alfredo, ¿cuál es nuestra parte más débil? Bueno, él sabe cuando alguien tiene problemas porque duda, cuando alguien tiene problemas porque, lo voy a decir con mucho respeto y cuidado, cuando alguien tiene problemas de faldas, cuando alguien tiene problemas con mentir, cuando alguien tiene problemas con tomar algo que no es suyo. El enemigo lo sabe, él lo conoce. Él nos ve actuar día a día, pues él no es omnipresente, no está en todos lados al mismo tiempo, pero obviamente sí tiene un ejército tremendo de enemigos de nosotros que conocen cómo operar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos estudiando todo eso? Porque miren, quiero rescatarlo de esta forma. El enemigo está usando esto que está pasando hoy en nuestro mundo, esto que está pasando hoy en nuestra vida, y lo está usando, mis queridos hermanos, ¿saben para qué? Para, en primer lugar, sembrar duda, sembrar esta incertidumbre en nuestro corazón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No. Ustedes apéguense a la verdad, mis hermanos. Les estoy diciendo, el problema de Adán y Eva fue que ellos tenían una verdad, pero no vivían en esa verdad. Tenían el mandamiento del Señor, pero no se habían aferrado a ese mandamiento. El problema es que ellos no tenían este fuego encendido de la palabra para que cobrara vida y poder ser una espada con la que se pudieran defender. Pero lo que les estoy llamando a ustedes, mis queridos hermanos, es a levantarse como hombres de su casa, a levantarse como cabezas de la casa, de la familia, y a pedirle al Señor que encienda la palabra en nuestro corazón para que cuando vengan estas dudas tengan una respuesta que dar. Entonces, es algo tan sencillo como un versículo bíblico tengan en su boca. Un versículo bíblico. En la mañana, cuando se levanten, si sienten que se van a levantar y van a decir, ay, no sé qué va a pasar, acuérdense de un versículo. Este día lo hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él.
¿sí? Y ese es un versículo que les puede dar paz. Y cuando ese versículo cobre vida en ustedes, mis queridos, entonces la duda va a desaparecer de su corazón. Así es como funciona esto, ¿sí? Entonces les digo, por eso vamos a estudiar esta sabiduría corrupta o esta sabiduría que Lucifer tiene y que la tuvo desde el principio, pero lamentablemente con su pecado y todo la corrompió y la trastornó y la empezó a usar para dañar, para matar, para asesinar, que es básicamente, la Biblia dice que él es homicida desde el principio, ¿ok? Entonces, por esa razón, siento el Señor que podamos estudiar todo esto detenidamente y que vayamos viendo cómo el enemigo es, que él trama, cómo él planea todo este tipo de regalos, como les digo, paquetes que arma para ofrecerle al ser humano. Y ahora en día no está, pues, de más mencionarlo, pero ustedes afuera se dan cuenta que la gente piensa que puede hacer lo que quiera hacer y no va a tener ninguna consecuencia. Curiosamente, esa mentalidad solo proviene del enemigo. Yo creo que se los he mencionado, pero la iglesia satánica, su eslogan es: haz lo que quieras y no tengas pena por eso, no tengas carga por eso, ¿sí? No vas a tener ninguna consecuencia. Si se dan cuenta, es el mismo mensaje. Si se dan cuenta, es el mismo principio, el mismo veneno que sigue inyectando al día de hoy, ¿sí? El día de hoy es hacer lo que quieras y no te va a pasar nada. Si nadie se da cuenta, no va a pasar nada. Fue lo mismo, el mismo paquete que el enemigo le presentó al hombre y a la mujer, es lo mismo que le sigue presentando hoy a la gente. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde proviene de esta sabiduría corrupta que él tuvo? Y mis queridos hermanos, les tengo una noticia, creo que es mala definitivamente. Esa sabiduría corrupta y todo eso que él tiene fue lo que unió la voluntad del hombre con la voluntad de él. Y de ahí nace el viejo corazón. De ahí nace la naturaleza corrupta carnal del hombre. De ahí donde nace el pecado. Y un día esto puse en Facebook algo que decía: el pecado arruina todo lo que toca. Por lo mismo, porque es contrario al Señor. El pecado es como el cáncer, come. El pecado es como el cáncer porque destruye, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, debemos procurar en la medida de lo posible, tanto en lo moral como en lo espiritual, acercarnos al Señor. Ser lo más rectos que podamos en lo moral, pero ser lo más rectos que podamos en lo espiritual. Sí, lo he mencionado en otras ocasiones. El pueblo de Israel tenía mucho acerca de conocimiento espiritual porque conocían todo lo que hacían en el tabernáculo y eran muy buenos en eso, pero en lo moral estaban lejos del Señor. Entonces, una cosa no nos da el balance por sí misma. Tenemos que tener las dos, así como la oración y la palabra, así como la búsqueda del Señor y el estudio y la meditación. Es lo que nos va a preparar, hermanos, para no tener dudas ni incertidumbres en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, solo para terminar, si son tan amables, vámonos a Ezequiel 28, por favor. Para el hombre y la mujer fue tan fácil escoger por la voluntad del enemigo, simplemente porque ellos no querían unir su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo voy a volver a decir. Para el hombre y la mujer fue tan fácil unir su voluntad con la voluntad de la serpiente porque ellos no querían unir su voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ellos representaba un límite. La voluntad de Dios para ellos representaba un cerco del cual ellos no se podían salir. Y si se dan cuenta, ellos no querían eso. Ellos querían más. Ellos querían ser, ellos querían conocer, ellos querían entender algo que no podían entender en ese momento. ¿Ok? Ahora como les digo, vamos a detenernos a examinar todo esto y al final, si quieren, en el grupo nos ponemos de acuerdo a que otro día podemos terminar o avanzar más en este estudio porque es muy largo. ¿Ok? Y en el caso de Lucifer, que es lo que vamos a empezar a estudiar, el enemigo, su pecado se originó cuando él deseó llegar a un lugar más alto, a un lugar donde Dios no le había dado permiso de estar, ¿sí? Y eso está en Isaías capítulo 28, versículo 13. Por favor, si nos vamos para allá. ¡Qué cara, Mike! ¿Lo tienen? Bueno, vamos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Ok? Ahora, si son tan amables, vámonos a Isaías 14, por favor. No, allí.
Isaías ¿Dónde está 14, tu por mamá? favor. Isaías 14, versículo 12, por favor. ¿Ok? Disculpen, ¿saben qué? Quédense ustedes ahí, yo les voy a leer lo que dice aquí, Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Escuchen esto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Vieron eso? Ahí está la sabiduría corrupta que les mencionaba. Él tenía esa sabiduría antes y no era corrupta, sino que se corrompió por el pecado. ¿Ok? Luego dice 14:12, Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ok? Ahora, lo que necesito que vean en eso, mis queridos hermanos, es la descripción que Dios da o la palabra da acerca de cómo era este ser Lucifer antes de caer y antes de corromper todo. Si se dan cuenta, él tenía belleza, ya les dije, tenía perfección, tenía belleza, que el otro que les dije tenía, déjenme ver, tenía talentos específicamente musicales y tenía multitud de contrataciones. Si el Señor lo permite, como les digo, vamos a ir estudiando paso a paso todo esto. Pero lo que necesito que entiendan hoy y con lo que quiero que se queden esta noche para pensar, para meditar en eso, es que Lucifer también fue probado. Lucifer también tuvo que hacer una elección y la elección que él hizo fue por sí mismo, ¿sí? Y luego vino al hombre y él le ofreció al hombre la misma opción. Le dio a escoger al hombre y el hombre también escogió por sí mismo, ¿ok? Así es que el mismo principio funciona y trabaja hoy de la misma manera. El enemigo va a querer venir a ponernos a nosotros a escoger, a decidir qué vamos a decidir. ¿Vas a escoger por tu propia voluntad o vas a escoger por la voluntad del Señor? ¿Vas a escoger por el viejo corazón o vas a escoger por el nuevo corazón? Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero escoger por el Señor, quiero escoger por agradarle a Él, quiero escoger por no fallarle a Él y por ende no fallarle a Él, tampoco le voy a fallar ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a lo que tenga que fallar. Así es que ya lo saben, mis queridos hermanos, el primer ataque que el enemigo va a hacer con su sabiduría corrupta es sembrar duda en nuestro corazón, sembrar incertidumbre en nuestro corazón, ¿sí? Lo primero que va a venir a hacer, así que Dios ha dicho, ¿no? Así que te has levantado pensando que te va bien en el trabajo cuando no sabes siquiera. Si se dan cuenta, esa es la voz del enemigo en nuestro corazón, en nuestro oído. ¿Sí? No me van a negar ustedes tal vez, pero es real. Todos en este proceso hemos pensado y hemos dicho a saber si de esto me voy a morir, a saber si me va a pegar en la calle, a saber si aquí en la casa me va a venir, a saber si con algo que yo traiga del súper se me va a pegar. A todos les ha pasado eso porque es normal. Si se dan cuenta, es la forma de operar del enemigo. Ahora, aquí el asunto es cómo nosotros vamos a responder a eso. Cómo nosotros nos vamos a levantar en contra de esa mentira y de ese engaño y a hablar verdad, a que esta palabra esté vivificada en nosotros para que sea una espada eficaz, que sea una espada que tenga filo y que derrote a nuestro enemigo cuando quiera venir a levantarse con mentiras y engaños en nuestra mente y en nuestro corazón. Se dan cuenta, es algo muy importante. Así es que con la ayuda del Señor vamos a seguir aprendiendo un poco más estas estrategias que el enemigo quiere usar siempre, de su sabiduría corrupta, de cómo él quiere hacer en el engaño y planificar este engaño para que nosotros lo tomemos. Pero en el nombre de Jesús nosotros no vamos a dejarnos engañar ni vamos a caer ante esas cosas porque tenemos la bendita palabra del Señor, porque tenemos su instrucción, tenemos su voz aquí en la Biblia que nos puede enseñar, tenemos la voz del Espíritu Santo que nos puede dar dirección, guianza, avivar esta verdad en nosotros para que podamos estar firmes ante cualquier cosa. Amén. Así es que, bueno, queridos hermanos, vamos a terminar hasta aquí hoy. La próxima semana voy a explicarles todo esto de la belleza, de la sabiduría. No se lo pierdan, por favor, porque nos vamos a ir parte por parte. Quiero explicarles las 9 piedras que tenía Lucifer en su ropa, en sus vestiduras. Quiero explicarles el oro, lo que representa, ¿sí? Cómo se corrompió su sabiduría, cómo se corrompió su belleza, para que ustedes entiendan cómo es que él viene ahora a ofrecerle al hombre
viene ahora a ofrecerle al hombre todo lo que el hombre piensa que necesita, ¿verdad? Y va a empezar por ahí, va a empezar con poner duda. ¿Y vos qué te crees aquí? ¿Y vos qué piensas que sos? Y tengan cuidado con eso, ¿sí? Tengan cuidado con la duda que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón en estos días. Solamente asegúrense de estar firmes en la roca, asegúrense de estar firmes en la verdad, ¿sí? Solo asegúrense de que la palabra esté vivificada en ustedes, que cobre vida en ustedes. Es decir, cuando vengan estos pensamientos, pónganse ustedes a la brecha y párense ustedes en la palabra del Señor y digan, esta es mi verdad, esta es mi verdad, no es la mentira del enemigo, esta es la verdad. Tu palabra dice que tal cosa, tu palabra dice que esto, tu palabra dice que esto. Si se dan cuenta, lo necesitan. Para eso necesitamos leer la Biblia, para eso necesitamos pensar, para eso necesitamos meditar en su palabra, ¿sí? A la medida en la que yo me vuelvo aragán a leer, a estudiar la palabra, es una medida en la que yo tengo mi espada guardada y mi espada no está avivada por el Espíritu, ¿ok? Así que necesitamos esto, hermanos. Les estoy hablando porque son días difíciles, son días complicados. El enemigo está usando su vida corrupta para envolver a la gente y hacerle creer que todo está mal, que todo va a salir mal, que esto se va a destruir, que los presidentes dicen que van a haber 50,000 millones de muertos, pero Dios tiene la última palabra. Al fin y al cabo, Dios tiene la última palabra. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. No debemos desanimarnos, no debemos dejarnos vencer por estos pensamientos. Nosotros declaremos que el Señor tiene el control de todo sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, y todo va a estar bien. Amén. Así es que probablemente sea cierto, probablemente sean días difíciles para mucha gente, para nosotros, para nuestras empresas, qué sé yo. Pero Dios tiene la última palabra, mis queridos hermanos. Dios tiene la última palabra. Así que no nos demos por vencidos, nosotros parémonos en la verdad, parémonos firmes, agarrémonos del Señor Jesucristo, agarrémonos de su verdad, de la palabra, y eso nos va a mantener vivos. Amén. Así es que bueno, vamos a terminar. ¿Quieren decir algo? Pueden desmutear sus micrófonos. Hasta aquí terminamos con la transmisión, o mejor dicho, con la grabación del estudio. ¿Ok?